Lama. Exacto, porque la noticia del día ha sido la consulta municipal ciudadana que se realizó en más de 220 comunas alrededor del país y donde se buscaba tomar la temperatura respecto a cuáles son las opiniones de los ciudadanos respecto a todo el proceso, no solamente de la nueva Constitución, sino que también lo que tiene que ver directamente con fuerzas especiales, la Asamblea Constituyente. Exacto. Y distintas preguntas que en algunas comunas fueron variando. Por ahí está la crítica tanto a la comuna de Las Condes y Vitacura por no preguntar quiénes deberían integrar directamente esta Asamblea Constituyente. Ahora, esa tomada de temperatura, ¿qué implica? Es como depende de los resultados de la base de datos que las distintas comunas van a recoger para ver qué se hace o para entender y ponerse el parche de antelería de cómo va la mano de qué lo va a suceder en abril. Claro, hay algo raro porque el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Germán Codina, con los resultados ya en la mano, hace un pedido al fondo del Parlamento y al Senado que tomen en cuenta los resultados que se han dado hasta el momento respecto a este pedido ciudadano y que el fondo no, es más que tomar una temperatura, sino que me parece extraño que tenga que pedir a alguien que los tomen en cuenta al resto cuando hay que pensar que es la opinión de muchas personas ciudadanos respecto, incluso niños de 14 años. Pero ¿sabes lo que pasa acá? Perdón, lo último que les tiro arriba de la mesa, esto es como casarse por la iglesia. Es simbólico, es honesto, es personal, pero no tiene ninguna validez legal. Exacto. Entonces es como que todavía no ocurrió nada, pero no sé qué quieren hacer con esta información hasta que llegue a casarse por el civil, que es lo de abril. Es que yo creo que esto va en paralelo, ¿no? Lo que o sea, y yo creo que se hizo cuando aún no estaba confirmado que iba a haber una votación a nivel nacional y quisieron las comunas, en este caso, ir testeando qué opinaban sus ciudadanos, ¿o no? A mí me parece también que, y lo digo de verdad, querían hacer una pequeña prueba respecto a cómo iba a ser la participación. Ya. Y también para ver que no hubiera ningún tipo de disturbio en las distintas comunas en la votación, que también se podía hacer por internet. Claro, físico y por internet. Claro, te diría que es como un pequeño piloto de lo que se va a hacer en abril. Sin embargo, me parece que es importante tomar en cuenta los resultados que se entregan. Incluso hay un 80% de chilenos que consideran que hay que reinstaurar el voto obligatorio. Sí. Algo que hace años... Y por internet, fue maravilloso. Y por internet, claro. Y algo que hace años se votó en contra. Para comenzar a hablar de este tema, revisamos el siguiente titular. Consulta ciudadana. Se registran más de 2 millones de votos y un amplio apoyo a una nueva constitución. Lo dije anteriormente, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Germán Codina, entregó los resultados preliminares donde 2.114.075 personas votaron en la consulta realizada ayer en más de 220 comunas, que tampoco me parece que es un número menor. Se pudo votar por internet, comenzaron las votaciones por internet del día 11 de diciembre y culminaban ayer. A pesar de que se podía hacer en línea, también se pusieron urnas presidenciales para que la gente pudiera asistir a votar directamente. Que no la acomoda por línea o hay desconfianza. No sé. También sumar la gente que es parte de la tercera edad y que muchas veces no sabe muy bien cómo realizar este tipo de proceso a través del computador, lo que no me parece para nada mal. Lo dije anteriormente, se pudo invitar a este proceso a jóvenes mayores de 14 años, que creo que es un paso hacia adelante, porque dentro de toda la protesta social y todo lo que ha pasado en nuestro país, hay muchos jóvenes que son parte de esto. Sí, claro. Los mismos estudiantes hicieron que comenzara esta revolución social, por lo cual me parece bastante positivo que se les invite a participar y también, de alguna forma, son los votantes del futuro. Hay que tratar de enamorarlos de cómo se hace el sistema de votación para que mañana, ahora que se habla de reinstaurar el voto obligatorio, sean parte del proceso. Sí, yo creo que eso quedó claro ya. Oye, es una buena forma de que se tome conciencia que efectivamente esta es la forma de hacer los cambios, ponerse de acuerdo, ir y votar, porque hemos visto en votaciones anteriores donde la concurrencia es, mínima, ¿no es cierto?, versus la que debería haber sido, y es la forma de asegurarse que lo que se elija sea lo que el pueblo quiere, en el fondo, o la gran mayoría quiere. Absolutamente. Exactamente, una responsabilidad, así que me parece una buena medida. Ojalá sí, fíjate, yo creo que cuando las cosas no son obligatorias, de repente hay gente que dice, no, filo, que va en otros, y no se hacen responsables, pero resulta que después estos son los resultados, hay mucho descontento y todo eso, entonces es una buena medida que creo que sea obligatorio. Para exigir hay que participar. Yo hablaba... Sobre todo que después todo el mundo se queja, pero no van a votar, entonces... Exacto, por eso hay que corregir. Yo hablaba con mis alumnas de los cursos de actualidad que hago y tenían, bueno, en su mayoría son personas de entre 50, 60 años, de ahí para arriba. Que les gusta votar. Exacto, y me decían, no vamos a participar porque esto es por internet y nos van a poner en bases de datos de aquí. Y dije, a ver, momento, uno de los grandes problemas y una de las primeras análisis que se hizo después del 18 de octubre es que justamente las personas, los ciudadanos, teníamos una falta de participación ciudadana.
ciudadana. Más allá de las consultas municipales, no nos sentíamos que no éramos partícipes de grandes decisiones del país, aunque sean vinculantes o no vinculantes. Esta consulta municipal no era vinculante. ¿Qué significa que no sea vinculante? Que finalmente no arrastra ninguna obligación legal de cumplir, ¿cierto? Solamente una consulta. Y yo les decía, participen, porque en la medida que ustedes participen y que sean embajadoras, en el sentido que lleven al marido, a sus hijos, a sus nietos, vamos los ciudadanos a sentirnos más representados. Les pongo un ejemplo, yo soy de Viña del Mar y en Viña del Mar una de las postales clásicas, si usted cierra los ojos, ¿cierto?, van a ser las Victorias, los caballitos andando por la calle, que hace mucho tiempo se veía muy bien, pero hoy día hay una polémica en torno a eso. La municipalidad preguntó, salió un resultado negativo y bueno, ahora cuando uno dice yo estoy en acuerdo o en desacuerdo de las Victorias de Viña del Mar, se puede decir, se hizo una consulta ciudadana, la gente que participó de manera voluntaria dijo esto y bueno, vamos viendo políticas públicas municipales en torno a ese tema. Pero ya hay una consulta, como decías tú, hay un téngase presente y si nosotros, y con esto termino, alegamos, ¿cierto?, de una falta de participación ciudadana, los que no participaron, bueno, ahora no se quejen. Perdón, una pregunta. ¿No debió, como en favor del orden, pero una pregunta, en realidad no tengo una respuesta clara yo, es que esa consulta ciudadana debió haber sido uniformalizada para las comunas y que cada una preguntó lo que quiso? Pucha, mira, no sé si en términos egoístas, pero un poco lo que a ellos les interesa o lo que quieren empujar como ideología comunal, po. Que ahí se pone delicado, ¿cachai? Sí, porque es como si yo no pregunto ciertas cosas como lo tengo resuelto, ¿qué me importa? Po, lo que te decía, y estamos hablando de un país, ese es el problema. Claro, el cambio es otra estructura. Y rarísimo además, porque en el fondo el objetivo era tantear sobre el plebiscito que va a haber en abril con respecto a la nueva Constitución. Me parece raro que le pregunten qué le parece si las basuras la pasan a buscar de 10 a 12 o de 8 a 10. Yo te cuento cuál fue el origen de esta consulta. En medio del estallido social que comienza ese 18 de octubre, en algún momento los alcaldes se ponen de acuerdo a través de la Asociación Chilena de Municipalidades y dicen, se movieron rápido, muy bien dicho, y vamos a hacer nosotros una consulta por si la gente quiere o no una nueva constitución. Son 340, 360 municipalidades a lo largo de todo el país y van a participar casi el 95%, de derecha, de izquierda, sin colores políticos. Ahí el gobierno, cierto, queda medio a trasmano porque la consulta se iba a hacer, había una fecha que era el 7 y 8 de octubre y luego viene este acuerdo político en torno a una nueva constitución, en torno a lo que se firma, ¿cierto? Y que en abril del 2020 se iba a consultar eso. Entonces muchos dicen, bueno, si se va a consultar y esto va a ser visado por el servicio electoral, el CERVEL en abril, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Para qué lo vamos a hacer? Otros dijeron, vamos, entonces ahí empezó a armarse un mono medio extraño, donde los que participamos, ¿cierto?, en este fin de semana, en esta consulta, nos dimos cuenta que habían 3 votos. Uno, en torno a si se quería o no a una nueva constitución. Había gente que decía que esto era ilegal, ya que a nivel nacional los alcaldes no pueden hacer este tipo de consulta. Luego el segundo era en torno a demandas sociales, las prioridades. Y el tercero era más comunal. Por ejemplo, en el caso de Viña del Mar, de las Victorias, los caballitos. Y bueno, de esa manera, ¿cierto?, se terminó haciendo por internet. Otros decían que no solamente podía ser por internet, sino que también tenía que ser presencial. Y los resultados fueron bastante significativos. Lo conversábamos con Lama, lo de la nueva constitución realmente llama la atención. Sí, además que hay que tomar en cuenta un detalle, y lamentablemente las comunas, tanto en Santiago como en Chile, quieren funcionar como pequeños, los municipios nunca funcionan como una red completa de apoyo donde tengan las mismas prioridades, sino que cada uno funciona como un pequeño país, y creo que eso es algo a modificar en el futuro. Lo decían anteriormente, tanto Las Condes como Vitacura fueron criticadas por no preguntar dentro de la consulta ciudadana municipal quiénes debían integrar la nueva Asamblea Constituyente para una nueva Constitución. Me parece que es una pregunta bastante importante y no tiene por qué segregarse porque sean comunas de mayores ingresos o no. Respecto a lo de la Constitución, la Asamblea Constituyente, más del 80% votó a favor de que este proceso se realice, que es más o menos un equivalente por cada una a 1,5 millones de votos. Creo que es un dato bastante duro, un número que es bastante concluyente como para tomar en cuenta dentro del Parlamento y del Senado. Lo decía anteriormente, Germán Codina pedía activamente de que, y lo voy a decir textual, de que esta consulta, que la calificó como un tremendo respaldo a una vía democrática para que las autoridades asuman de una vez por todas cuáles son las grandes demandas que tiene nuestro país. Por lo menos si se reclama que los políticos no tienen calle, que ha sido algo que se escuchó bastante, esta es una manera al menos de hacer escuchar a la calle y entender cuáles son las cosas que necesitan cierta prioridad. Entendiendo que los alcaldes son los que más calles tienen. Exactamente. Y por naturaleza de oficio. Ahora, respecto a las prioridades de la agenda política,
los que llamaron más la atención, las principales, fueron las siguientes: mejorar las pensiones y dignificar la calidad de vida de los adultos mayores, que obtuvo 492.010 votos. Mejorar la salud pública y su financiamiento, con 486.054 votos. Y el acceso a la calidad de la educación pública, que tuvo 331.564 votos. Ahí te queda clarísimo que siguen siendo las tres prioridades y lamentablemente hasta el momento siguen siendo un poco las que tienen medidas más parche y no cambios realmente radicales, que pareciera lo que pide, lo que quiere la gente. Claro.